Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin. Hoy, 2 de octubre, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver un mercado indeciso, sinceramente, sin ningún tipo de movimiento definido, pero muy a punto de darlo. Justamente estas resistencias que estamos viendo por la parte de arriba, esta específicamente que estoy señalando, es una resistencia fundamental de temporalidades superiores. Esta es justamente la última directriz del movimiento bajista que nos ha estado acorralando desde los máximos y mínimos, los máximos decrecientes desde el año pasado. Fíjense, vamos a verlo muy rápidamente. Eso, compañeros, puede terminar siendo un catalizador extremadamente positivo. Esta directriz que justamente ahora le hago seguimiento, en este gráfico de 3 días podemos ver que solamente fue tocada en el mes de marzo y estuvo justamente lateralizando alrededor de ella para luego irnos al infierno. Y es ahí en donde uno tiene que tomar las posiciones que es donde más conviene. Es decir, si tú estás dudando sobre si estás vendiendo por la parte de arriba o la parte de abajo del precio, me refiero a vender futuros. Ya vender en el spot sería un suicidio. Pero vender futuros se vende en las resistencias. Y aunque estamos en los $19.000, compañeros, esto es una resistencia. Si el precio alcanzara nuevamente los $20.000, la estaría tocando literalmente. Y como les digo, no la toca. Estuvo a punto de tocarla, fue el 13 de septiembre, cuando estaba en los $22.600. Y antes de eso, no se acercó tanto, pero más o menos en los máximos que estuvo realizando a partir del 15 de agosto, los $25.000. Y lo estábamos hablando. Justamente, llegar y romper esa directriz que hoy por hoy se encuentra en los $20.000 sería profundamente alcista. Pero estando debajo de ella, la probabilidad más alta es no romperla, sino continuar con un movimiento bajista. De todas maneras, estando en los $19.000, del mismo modo puedo decir que no es fácil que se rompa a la baja. Aunque ya tenemos precisamente trazada la proyección del precio, que si el precio construye nuevamente un mínimo por debajo de los $18.000, no creo que se pueda detener en los 17.500, que fue el máximo histórico anterior. Lo más probable es que se ponga a la par del resto de los mercados y rompa a la baja con fuerza. Y la proyección técnica que se puede hacer del precio sería exactamente esta. Desde los máximos de agosto hasta la directriz de los 19.500 hacia abajo, lo cual me estaría proyectando el precio de Bitcoin a testear probablemente los $12.100. Esto es exactamente las probabilidades que tenemos. No puede ser que el precio continúe en lateral. No es lo más probable. Lo más probable es que cuando rompa los 18.000 a la baja y comience una tendencia bajista con muchísima fuerza. Pero si rompiera los 20.000 al alza, si lo recuperara y tuviera un cierre en el gráfico diario por encima, estaríamos hablando de un movimiento alcista bastante importante. No puede ser que si recupera nuevamente los 20.000, no continúe en un movimiento alcista considerando la estacionalidad que tenemos en este mes. Recuerden que octubre es el mes más alcista por excelencia de todo el año. Y pues ya he compartido varias veces con ustedes el gráfico donde lo demuestro, pero en un momento al final del video lo haré. Lo importante a tener en cuenta es exactamente que los que se anticipan son los que pierden y puede haber mucha volatilidad. ¿Cuál puede ser el desencadenante? Por tarde, el dato de la inflación de la semana que viene. Pero es que fíjense que estamos en un gráfico de 4 horas y tiene que romper por un lado, a juro, prácticamente, cuando mucho en 5 días, el 7 de octubre. No tiene tiempo para que siga lateralizando. Tiene que desarrollar una tendencia y lo tiene que hacer precisamente antes de esos 5 días. El único dato importante precisamente lo vamos a tener hoy, que son los datos del ISM de servicios industrial en los Estados Unidos y lo vamos a tener justo con la apertura de Wall Street. Fíjense, lo tenemos aquí en el calendario económico. El PMI manufacturero del ISM es fundamental que siga, que termine en lo esperado, que igual se espera una previsión por debajo de lo que
Se dio el mes anterior, estamos en 52,8 de agosto a septiembre, ahora de septiembre a octubre, eh, el cual sería la conclusión. Si baja más de lo que se tiene estimado, puede ser muy negativo para el precio de Bitcoin. Esto sí es de esos datos que no se leen al revés y que cuanto peor, mejor. No. ¿Por qué? Porque se supone que para que se cumplan las expectativas de las compañías del SP 500 de ventas, tiene que haber inventario. Y para que haya inventario, tiene que evidentemente el estado del PMI manufacturero salir alto, salir por encima de lo esperado o al menos en lo esperado, y de eso pudiera contrarrestar los movimientos bajistas o volátiles que estamos viendo. ¿Significa que con el dato del PMI vamos a romper al alza? Yo no lo creo, pero podemos ir a retestear al menos esta directriz entre los 19.500, que es una resistencia formidable que hemos tenido desde el 19 de septiembre, con pequeñas rupturas momentáneas, pero los $20.000 justamente es ahora la resistencia fundamental. Entre los 19.500 y los 20.000 son zonas de venta. Evidentemente con un stop ajustado y no entrando a lo loco, sino intentando hacer una lectura de lo que está pasando. Mejor entrar cuando ya tiene algún síntoma de regreso, porque evidentemente si el precio terminara haciendo un movimiento de este estilo, la probabilidad más alta ya no es de volverse, es de continuar y se podría dar por roto. Es esta la directriz que tiene que romperse para que comenzáramos a pensar en una probabilidad alcista. Porque puede ser, y el escenario que yo manejo es subir, liquidar posiciones de la gente que entra apresurada y antes, porque esto tiene muy mala pinta, y luego hacer este movimiento. Este para mí es el escenario más probable en esta oportunidad, pero no vale la pena anticiparse, porque lo que estamos viendo es que ha habido mucho eh, volatilidad sin ningún tipo de dirección definida. En el mismo precio lo podemos ver como estas puras velitas chiquitas y puras mechas locas con mucha violencia. Esos movimientos son para liquidar posiciones sobreapalancadas, y luego cuando el mercado esté lo suficientemente limpio es que va a comenzar a tomar algún tipo de tendencia. Es por eso que es mejor montarse tarde. Vender en este punto porque se me fue después de que subió o nunca subió en los $18.000. Justamente vender por la parte de abajo en los $18.000 cuando construye un nuevo mínimo se vende muy bien, porque el trayecto es mucho más distante, y un stop loss de $1.000, 1.100, y simplemente ubicarme por esta zona de volumen en donde el precio está actualmente es ganar, es una posición ganadora. Estás así haciendo prácticamente 5-1 el riesgo, porque estás poniendo un stop de $1.000 para ganarte 5.000, cuando poco en ese corto. Del mismo modo, el largo. No es que a juro tiene que subir porque estacionalmente esto es alcista. Bueno, pero ¿para qué compras aquí? Aquí no tienes ni siquiera dónde ubicar bien un stop loss, tal vez en los 18.000, como lo estamos hablando, que es ahí en donde cambia la idea de rango a bajista. Pero si ya sé que tengo tantos problemas en esta resistencia de los $20.000, mejor espero al rebote para montarme. Sin ningún tipo de afán, esa probabilidad de rompe, apoya y nos vamos, eso tiene más sentido para mí que simplemente pretender que el precio va a continuar haciendo rangos permanentemente. La probabilidad más alta es simplemente tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso, no antes. Bueno, igual esto no es un canal de asesoría financiera, pero desahogo mis ideas con ustedes, ya saben cómo es. Bueno, ya hemos desarrollado un poco lo que son las probabilidades más altas para Bitcoin. Entonces, y muy resumiendo, desde los 20.000, si los rompe al alza, esperar que apoye nuevamente para montarnos al alza, o esperar justamente cómo se desenvuelve el precio, pensando que la probabilidad más alta es bajista y que acompañe el Bitcoin el resto del mercado y construya nuevos mínimos por debajo del año. Y justamente si no logro montarme a tiempo, porque no lo veo venir, porque es muy violento el movimiento, vender acá en los $18.000. Cualquier movimiento, justamente, de rebote de nuevo hasta los 18.000 es para seguir cayendo. Y el stop, pues evidentemente, en esta zona de volumen en donde estaría actualmente. Ya está. Ahora vamos con Ethereum.
Luego vamos a repasar un poco qué es lo que está ocurriendo con el SP500, que está lateralizando en zonas por debajo de los mínimos de junio, y es bastante interesante y hay mucho que hablar del mercado amplio. Pero vamos a terminar primero con las criptos. Ethereum es prácticamente lo mismo, solamente que para que cambie la tendencia de bajista a alcista tiene que subir demasiado. Yo simplemente creería que si Bitcoin se monta en un rally alcista, lo más probable es que las altcoins lo acompañen de alguna manera. Sin embargo, la única altcoin que realmente tiene buena pinta, y es que tiene demasiado buena pinta, oh sorpresa, es Binance Coin. A mí de verdad que Champagne debería pagarme por la publicidad que le hago, pero bueno, es que sinceramente es demasiado alcista. Ethereum no. Ethereum, si se dan cuenta, se parece un poco a Bitcoin, está replicando prácticamente los mismos movimientos, que construya por lo menos un máximo por encima de los 1390, vamos a darle margen 1400, por encima de los 1400 se podría comenzar a pensar en que está cambiando algún tipo de tendencia, porque podríamos trazar esta lineecita aquí y pensar que si estamos en los 1400, tenemos suficiente margen para pensar que puede romper la siguiente resistencia, que no es tan fuerte. La de los 425 no es tan fuerte como la que se ha construido aquí en los 1380, dejando atrapados a todos estos cortos y obligándolos a cerrarse. Y al mismo tiempo, si yo veo que Bitcoin está tonteando con los 20.000, pensaría que Ethereum va a romper al alza. De todas maneras, no es como adelantarse a varios movimientos y no me gusta la idea. Pensaría yo que es más bien si Bitcoin está rompiendo en los 18.000 o está mostrando señales de debilidad bastante definidas, simplemente que rompa el mínimo anterior, que en el caso de Bitcoin son los 18.000, en el caso de Ethereum son los 1.220, es para abrir un corto con un stop por encima de los máximos anteriores, porque no se va a devolver. Del mismo modo, Cardano, más de lo mismo. Cardano es la peor de todas. Charles Hoskinson debería demandarme por lo mal que hablo de su criptomoneda. Pero es que vamos a estar claros, realmente, después de la actualización que tuvo y las grandes expectativas, una vez más, todos sus inversores quedan totalmente descontentos y no está mostrando los resultados que se esperan. La probabilidad más alta es que si Cardano pierde los 0,40 y bueno, es que ya lo intentó, pero tuvo un movimiento de rebote alcista junto con todo el mercado cuando comenzó justo la sesión asiática. Pero perder nuevamente, construir un mínimo por debajo de los 0,416, muy probablemente ya esperaría yo un cierre, como por tener algún tipo de confirmación. De todas maneras, viendo cómo se comportan las demás, me hago una idea. Si yo veo que me suena esta alarma en los 0,416, ya voy a comenzar a pensar seriamente en que esta es la posición más evidente de un movimiento bajista más prolongado, porque es la que peor pinta tiene. Chistes aparte, es que por técnico, muy lamentablemente, por donde quiera que uno mire a Cardano, es que es una oportunidad para ganar dinero en corto. Lamentablemente no cumple con las expectativas y tiene una capitalización de mercado lo suficientemente amplia para caer bastante. Fíjense, y claro, es que siempre fue como que la gran oportunidad de ser proof of stake y ahora Ethereum es el Cardano Killer. Se suponía que Cardano iba a ser el Ethereum Killer y Ethereum ahora que pasó a Proof of Stake, evidentemente le roba absolutamente todo lo que podía haber sido bueno dentro de su red. Ya no es competitiva ni tiene absolutamente nada que ofrecer. Quedó obsoleta. El punto, si pierde los 0,416, tiene una proyección técnica en este gráfico de 4 horas, al menos hasta los 0,37. Pensar que va a irse directo me parece bastante difícil. Tiene el soporte del número redondo del 0,40, que fue el soporte mínimo que tocó justo con los mínimos que se alcanzaron en el mes de junio, justamente con el gran sell-off que hubo. Bueno, fíjense, Cardano va a la suya y el mínimo no lo hizo junto con las demás, sino que lo hizo fue el 12 de mayo. Pero igualmente en junio repitió con los demás ese mínimo en los 0,40. Los 0,40 parece ser que es una zona en donde hasta ahora el precio no ha podido quebrar a la baja y mientras no construye un nuevo mínimo por debajo de ese, no se pudiera dar por perdido.
Pero si pierde los 0,40 y la proyección técnica, como digo, lo manda hasta el 0,37, es simplemente quedarse mirando qué ocurre en el 0,40, porque si lo pierde y si los demás criptomonedas están haciendo un movimiento parecido a la baja, evidentemente que Cardano se va a ir también. Solamente queda el soporte del 0,31 y es que ya estoy contando soportes a la baja y perder los 0,40 hasta el 0,31, que es aquí, estamos hablando de una caída de por poco un 25%. O sea, me mide un 23%, pero evidentemente simplemente con la mecha probablemente hasta termine de romper el 0,30. Y no es esa la proyección completa. La proyección completa sería que esto es un banderín bajista y que evidentemente al romper el 0,40 a la baja lo estaría confirmando y debería detenerse al menos un momento en el 0,30 por número redondo y por tener esta directriz del movimiento alcista anterior al halving del 2020. Si rompe el 0,30 a la baja, es ir a buscar los 0,12. No lo creo. Es ser demasiado ambicioso. Pero con que baje hasta los 0,30 y caiga a un 23%, ya me parece que es el movimiento más jugoso de todos los movimientos jugosos que pueden darse si termina dándose un movimiento bajista, que estacionalmente no debería ocurrir. Pero, bueno, razones hay bastantes. En conclusión, con Cardano, igual que con Bitcoin, igual que con las demás, es simplemente cuestión de que rompa, y es que pareciera estar tonteando porque ya hoy lo hizo, que cierre por debajo de los 0,416 en este gráfico de 4 horas y ubicar un stop por los máximos anteriores en el 0,425 y dejar que corra cuando poco al 0,40, ver qué ocurre, tal vez beneficios parciales y vamos a ver si se rompe la cochina y nos ganamos la lotería. Evidentemente no es la mejor opción, evidentemente la forma más prudente de hacer trading es tener stop ajustado, por eso es que entre el 0,425 y el 0,43 son los stop obligatorios. Pero es que el beneficio es mucho más de uno a uno en este tipo de operaciones. No es cuestión de extender más el stop loss. Es cuestión de entrar varias veces. Si de una o de otra manera el mercado no termina de dar por volatilidad el momento preciso. Es que hacerle el timing al mercado es muy difícil. Pero evidentemente cuando se trata de posiciones de este estilo, tendenciales, siempre vale la pena el riesgo, evidentemente, aunque tenga uno o dos stop loss de por medio. Pero en cambio, y fíjense el gran discurso, todas bajistas, pero es que por favor, o sea, Cardano tiene que, para que cambie la tendencia, para decir que esto no va a ocurrir, tendría que tener un movimiento muy diferente al que estamos viendo. Me explico. Para que Cardano cambiara la tendencia, a diferencia de los demás, debería tener un cierre exactamente por donde tengo aquí la alarma, el 0.43, 0.439, 0.44, como por darle el número redondo, donde se ubicaría por encima de esta zona de área de negociación que se ve que es bastante importante y al mismo tiempo ya habrá roto por la parte de arriba esta directriz bajista. Eso sería bastante positivo. Ahí se pudiera estar pensando en un cambio de tendencia, pero actualmente no ese es el escenario más probable. El escenario más probable, como les digo, viendo que lo único que hace es tontear con el soporte y no con la resistencia, así que apenas la tocó dos veces y por accidente, no indica que haya suficiente fuerza en el precio. Pero fíjense, y ahora vamos con Binance Coin, totalmente diferente en la suya. Este movimiento alcista es que ya ha roto la directriz del movimiento bajista, primero que todo. Segundo, está construyendo máximos crecientes, a diferencia de todas las demás. Vamos a repasarlas rápidamente. Esta desde el 19 de septiembre no ha construido un mínimo por debajo de los anteriores, sino que va subiendo, mientras que Cardano hace lo único que sabe hacer, que es caer. Ethereum, lateral, sin mucha fuerza, no ha construido un mínimo de todas maneras a partir de esa fecha, pero tampoco está alto. Y Bitcoin y parecido a Ethereum en ningún lado. Pero ¿qué está haciendo Binance Coin? Subiendo y rompiendo directrices del movimiento bajista. Ya esto es cumbre importante. Esto me dice a mí, yo esto no lo opero a la baja, pero por ningún motivo.
Primero que todo, debería romper, lo primero, esta directriz del movimiento de los puntos ascendentes. Actualmente, perder los $270. Prácticamente, está muy por encima. Estaríamos hablando de que tiene que caer un 4,8% para siquiera empezar a pensar que está en el soporte para que caiga. Y de todas maneras, le queda este último soporte que fue justamente el área de negociaciones, donde el precio estuvo tonteando sin dejarlo perder. Justamente los $260. Tal vez, y solo tal vez, perder los 270 lo pudiera llevar a buscar hasta los 260 y aún así pudiera seguir construyendo máximos ascendentes, porque el último mínimo realmente se encuentra por debajo, en los 256. Mientras no pierda los 256, no pudiéramos pensar que es bajista, y menos teniendo mínimos ascendentes. Esto, compañeros, me llama a mí muchísimo la atención y es también algo que es bastante destacable en los mercados de capitalización. Fíjense, muy rápidamente, ¿qué está haciendo Cardano? Nada. Es más, se ve espantosa y está bailando en un soporte peligroso. Es esto de lo que les estoy hablando. Parece un doble techo, esta zona de acá, y probablemente si lo pierde va a construir un mínimo por debajo de los mínimos anteriores, y eso puede ser muy negativo. Estaríamos hablando de una pérdida de la capitalización de Cardano bastante pronunciada, buscar nuevamente el 1,44% de capitalización. Eso es lo que tiene en juego si sigue bailando tontamente con este soporte. ¿Que todavía tiene un soporte por debajo? Pues sí, pero es que es la área de negociación realmente importante es esta, porque es aquí en donde se devuelve el precio, no en ese lugar. Este, es cuestión de ver que lo rompa. Aún no lo ha roto, pues siendo optimista. Pero, ¿y qué está haciendo Binance Coin? Volando. Está haciendo hoy, el día de hoy, mientras todo el mercado sangra y estamos hablando que nos vamos a cero, estamos tocando máximo histórico. O sea, el nuevo valor refugio, el oro no era el Bitcoin, no, el oro era Binance Coin. La magnitud en la que se está capitalizando en pleno mercado bajista implica que todos están cambiando sus criptomonedas por Binance Coin. Y este acceso lo vamos a tener como un beneficio consolidado cuando esto cambie de tendencia. Ninguna de las criptomonedas que yo sigo de mercado de capitalización tiene un historial tan largo, porque evidentemente hay alguna Chiva Coin, por decirlo de alguna manera, algunas criptomonedas recientes y pequeñitas que evidentemente están volando también. Pero una moneda con historia, que esté desde el 2017, que su mercado de capitalización esté haciendo máximos históricos en pleno crash, esto es una pista. Esto es una pista y no me voy a cansar de repetirlo porque Ethereum con su super merge y ahora con su super tecnología voladora no está haciendo máximos, no está haciendo máximos crecientes. Está en zona de nada, no puedo decir tampoco que es bajista porque aquí tiene el último mínimo, este máximo igual no superó el máximo anterior, prácticamente lo que se está es comprimiendo, no me está dando ningún tipo de pista. Eh, para ser sincero, ahí va, ahí va. Bitcoin lamentablemente le ha tocado muy mal, pero muy mal. Como no tiene contratos inteligentes y su tecnología de proof of work, lamentablemente ya la gente no la quiere porque es muy contaminante, aunque eso hay mucho que hablar de ello y no me gustaría dedicarme a eso, pero efectivamente Bitcoin, el mercado no lo está cotizando como debería, pero uno no sabe más que el precio. Hay algo que está ocurriendo con Binance Coin que no está ocurriendo con las demás y que es el gran misterio y muy positivo para los inversores de Binance. Yo, como estoy totalmente líquido y aún no he hecho mi gran inversión, no estoy absolutamente pensando desde ningún punto de vista en entrar a saco ya. Pero lo que tengo claro es que los mercados de capitalización son mercados bastante transparentes y limpios, porque aquí no hay futuros, aquí no hay opciones, aquí esto se mueve con una libertad absoluta. Y ver cuáles son las que mejor responden en un mercado bajista es aún más importante que ver cuál es la primera que se recupera luego del mercado. Probablemente Binance Coin tenga mucho futuro muy próximamente. Esa es a la que no se le debería quitar el ojo para una inversión a largo plazo.
Y en fin, ya para cerrar entonces, vamos a intentar ver y explicar qué es lo que está ocurriendo, por qué todos los mercados están construyendo mínimos por debajo de los de junio y Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Primero que todo hay que destacar, lo que ocurrió en junio para nosotros fue un crash mucho más fuerte que lo que ocurrió para el resto del mercado. Celsius nos jugó una muy mala pasada y con la liquidación forzosa de la mayoría de sus activos y cómo eso concadenó gran miedo en el mercado y otras liquidaciones forzosas, es que se alcanzaron mínimos tan bajos. Efectivamente, eso es lo que genera el daño en el gráfico de las criptomonedas que no se refleja en el SP500. Ahora el SP500 está construyendo mínimos por debajo de lo que estuvo haciendo durante el mes de junio. Si recuerdan, yo lo he estado compartiendo con ustedes de una manera muy transparente. Desde el mismo momento en el que en el cierre diario perdió los $1.900, yo les dije claramente, esta figura técnica debe estar proyectando al SP500 a un movimiento bajista muy fuerte. ¿Por qué? Porque muy probablemente esto sea un hombro, cabeza, hombro, y justamente esta es la proyección que va a tener. Y es que el SP500 es muy noble con las figuras técnicas. Y va camino a cumplirlo. En los $3.500 fue lo que yo les estuve comentando desde el mismo momento en el que perdió los 3.900. El análisis técnico de los índices es muy noble. Y en efecto, pues yo esperaba que tuviera más pausas o que tuviera más, que se demorara más, pero en efecto va en un movimiento de sell-off muy, muy pronunciado. Y lo podemos ver claramente, los mínimos de junio están de este lado y estamos muy por debajo, cosa que no estamos viendo en el mundo de las criptomonedas. Pero es porque nuestra capitulación ya se tuvo en junio. Muy probablemente, si este movimiento durante la jornada de Wall Street de hoy y con los datos del ISM no se da la vuelta, muy probablemente sí vamos a nosotros a acompañar y vamos a tener nuevos mínimos por debajo de los anteriores. Pero es que hasta ahora el mercado justamente no ha entrado en un proceso de liquidación tan profunda como la que se tuvo en junio, porque en ese momento hubo liquidaciones forzosas de personas que estaban ciegas y alcistas, sosteniendo posiciones perdedoras muy, muy pronunciadas. El nivel de apalancamiento que había en el mercado era muy alto. Ya esos inversores para nosotros han sido limpiados. Para el SP500 sus inversores todavía persistían y es ahorita en donde les está tocando capitular a ellos. Es cuestión de ver cómo se termina de desenvolver el precio durante y al final de la jornada de Wall Street de hoy, en donde vamos a poder definir la tendencia del mes de octubre, que les recuerdo es el mes más alcista para la bolsa, pero está abriendo muy mal. Y es que todas las expectativas que se tienen son muy negativas por todos lados. La inflación, aunque ya haya tocado techo, se ve que la subyacente no va a caer lo suficientemente rápido y que esto va a ser muy largo. Hay riesgos de que los bancos, por el sell-off tan fuerte, la venta tan masiva de bonos, que no se había visto, pero es que ni siquiera en los últimos 40 años, es que prácticamente no se había visto en la historia de la bolsa la caída tan fuerte que han estado teniendo los bonos, es muy probablemente lo que también genera que la bolsa caiga. ¿Qué tiene que ver la bolsa con los bonos? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Primero, existe un portafolio histórico que es la que muchas manos fuertes han manejado desde los tiempos que se inventaron las inversiones, que es el portafolio 60-40. 60% activos de bolsa, como el SP500, índice, productos indexados, y 40% bonos de diferentes temporalidades y de diferentes países. Si los bonos caen mucho, tienes que vender bolsa para comprar bonos y reequilibrar tu cartera 60-40. Del mismo modo, si la bolsa cae, se venden bonos porque siguen manteniendo su valor y se compra bolsa y se vende bonos. Y de esa manera hay como una especie de equilibrio entre ambos. Pero en esta oportunidad no hay un equilibrio, hay una correlación. Y esa correlación es la que está generando tantísimos problemas en la bolsa, porque evidentemente los bonos están cayendo y no tienen piso nunca, y venden bolsa para comprar bonos porque están, entre comillas, baratos y vuelven a caer más los bonos, por lo que entonces concadena más caídas en la bolsa.
hay una fuerte compresión en la correlación en el precio tanto de los bonos y de la bolsa que está llevando a que los bonos se tiren todo, literalmente, se lo carguen todo. El punto clave que tenemos que saber para encontrar el piso definitivo, al menos por un muy largo periodo de tiempo, es que Jerome Powell nos diga hasta dónde van a subir los tipos de interés. Porque al saberlo, lo más probable es que los bonos van a saber cuál es el piso. Porque si la rentabilidad de que va a alcanzar la subida de tipos de interés es, vamos a decir, el 4,75, que es lo que el mercado por amplio, ese es el punto más alto entre el 5,15 y el 4,45, aunque el 4,45 es el que más votos tiene. Si ese es el techo de la subida de tipos de interés, ya los bonos no están tan lejos, al menos el de 2 años, de cotizar a ese nivel. Y ahí se acaba la caída de los bonos. Si se acaba la caída de los bonos, probablemente pudiéramos ver que ese lateral deja de drenar liquidez de la bolsa y de las criptomonedas. Ese puede ser también un excelente punto para entender qué es lo que está pasando y cuál es por qué hay una correlación tan fuerte entre los bonos y la bolsa. La otra razón por la que también se puede comenzar a pensar qué es lo que está ocurriendo es que aunque la renta fija la pasa mal porque la mayoría de los bancos centrales están vendiendo a saco bonos. Los están vendiendo porque están en una QT, el Quantitative Tightening. Esa venta de bonos que realizan los bancos centrales, no hay compradores para ellos, por lo que justamente se rebalancea vendiendo bolsa. Pero de una o de otra manera nunca se termina de compensar. Y adicional a eso, para el SP 500 o para cualquier producto indexado de bolsa, no tienen que haber muy buenas expectativas a futuro, dadas las condiciones de la poca flexibilización de los bancos centrales para prestar ayudas, no, la inflación no está remitiendo, hay algunos bancos como Credit Suisse que están avisando de que van a tener problemas muy próximamente si las circunstancias no mejoran para ellos, y no parece que se vaya a ser el escenario. Aún así, a la bolsa no le ha ido tan mal como a los bonos durante este año. Y es porque ese es lo que puede ser la capitulación final y el último paso para tener una recuperación no muy sostenible de años, pero sí al menos un espacio donde se rebote con fuerza. Y es cuando el mercado descubra que lo que espera que van a ser los resultados empresariales de este tercer trimestre y las expectativas para el cuarto, cuando se les rompa el corazoncito y se den cuenta que es imposible porque la gente no tiene la capacidad de acceso a crédito como antes, porque los problemas de la cadena de suministro generan que los productos sean demasiado costosos y la gente no los quiera comprar. Por toda una serie de cosas, es muy lógico que evidentemente cuando haya el resultado de estas entregas que se van a ocurrir durante la segunda y la tercera semana de este mes, muy probablemente ahí vamos a tocar el piso, un piso bastante importante, no el definitivo, pero sí un piso muy importante, y vamos a ver una fuerte recuperación en los bonos, porque evidentemente, si ya tú sabes que van a haber problemas a largo plazo, es mejor comprar bonos que al menos te van a estar generando opción a un interés alto y en una inflación que ya parece estar comenzando a ver techo, para los plazos que tiene, evidentemente, en 2 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años, compra de bonos en ese momento, y es ahí en donde muy probablemente se comienza a detener las caídas. Voy a resumir porque creo que me fui muy amplio. Opción A, los bonos tocan piso porque llegan al techo las subidas de las tasas de interés, hasta donde se especula que van a subir. Opción B, aunque estén vendiendo muchos bonos los bancos centrales, la caída que va a tener la bolsa va a obligar a los inversores a refugiarse en los bonos, pensando en dónde se pueden encontrar algún tipo de valor refugio para seguir sosteniendo rentabilidades en el tiempo. Y la renta fija es bastante segura. Cuando a la bolsa le va muy mal, a los bonos le va muy bien. Y esta recuperación de los bonos, que puede ocurrir ya sea por un crash del mercado, o precisamente porque ya no se puede caer más porque estamos en el piso, considerando que el piso siempre va a ser hasta donde van a llegar los tipos de interés en este ciclo de subidas de tipo, ya no estamos tan lejos. Y eso puede ser que a largo plazo, a mediano plazo, sea bastante positivo. Eso es lo que me gustaría que se llevaran como idea.
todo lo que yo estoy diciendo va a ocurrir tal cual como lo estoy diciendo. No, yo estoy lanzando demasiadas ideas al aire. Muy resumiendo, todo está muy mal para lo alto que cotiza la bolsa todavía a estos puntos. Eventualmente, puede que durante este mes, y precisamente se los estoy diciendo con mi primer video del mes de octubre, lo más probable es que comenzamos a ver que las criptomonedas hagan un acompañamiento a mínimo por debajo de los anteriores. Y en lo que todo comienza a caer con fuerza, muy probablemente no va a ser una caída infinita y larga en el tiempo. O el precio del SP 500 y de las criptomonedas tienen un movimiento de caída para luego recuperarse. Eventualmente, lo más probable es que tengamos un rally muy importante en diciembre, intentando evadir el nuevo impuesto que salió a las buybacks. Salió un impuesto nuevo en los Estados Unidos a las recompras, y les recuerdo que las recompras de acciones propias es la segunda fuerza más importante que existe para todos los índices, y pensar que ahora ya no se pueden recomprar a partir del año que viene sin impuestos, porque hoy por hoy no pagan impuestos. A partir del año que viene van a pagar impuestos, por lo que muy probablemente exista un piso de mercado y unas recompras muy fuertes al cierre del final del año, intentando beneficiarse por última vez de la exoneración de beneficios. A partir del año que viene van a pagar un 1%, que suena a poco, pero es muchísimo, porque le están colocando impuestos a unas empresas que la están pasando realmente muy mal. Pero lo más probable es que opción vamos a tener esa caída, o lo más probable es que tengamos entonces sea un lateral. Si rompiera al alza los mercados y la bolsa, muy probablemente vamos a tener muchos problemas a largo plazo en temas de inflación. Lo más probable es que sea muy difícil realmente hacerle el timing a la caída del mercado, pero esperar o tomar riesgos excesivos, considerando que estacionalmente octubre es alcista, que yo incluso fui parte de ello, porque si han sido seguidores asiduos a mi canal, sabrán que yo en enero les dije que compren octubre, en febrero les dije que compren octubre, en marzo les dije que compren octubre, en abril les dije que ya era si el que no se bajaba en ese momento era porque estaba loco, porque esto desde mayo hasta octubre, y fui en junio insistente con octubre. Dije tanto octubre que ahora que ha llegado octubre no puedo creer que realmente no vaya a comprar. Y no voy a comprar. Bueno, eh, que Bitcoin rompa los 20.000 al alza, y probablemente ya esté titubeando y esté viendo cómo cubro el escenario alcista con posiciones al alza en futuro. Pero no creo de verdad que eso ocurra. Lamentablemente, Bitcoin no se ha estado aportando como debería. Pero ya para finalizar, ahora sí ya, para dejarlos tranquilos y terminen de tener una muy buena sesión. No asumen más riesgos de los que deberían, eh, de manera anticipada, pensando que el precio se les va a ir. Y si se les va a ir, se les va a ir a la baja. No deberían estar, de todas maneras, a mí no me hagan ni caso, no soy asesor financiero, pero las probabilidades están muy en nuestra contra por demasiados cisnes negros en el mercado. Ni siquiera les hablé de los problemas que ocurren en el mercado de divisas. El dólar index sigue subiendo con fuerza. eh, por ningún lado, bueno, la libra ha mejorado bastante, pero igualmente la que sigue preocupando todos los días es el yen japonés, lamentablemente. Por todos lados que uno mire hay problemas. La crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis de inflación que parece que va a ser muy prolongada en Europa. Por ningún lado hay una sola buena noticia para pensar que esto se va a acabar en el corto plazo. Por lo que tener cuidado va a ser la clave. Y es sabiendo aprovechar, comprar por las partes bajas y sabiendo ser paciente, en donde se gana realmente dinero. Lo que ocurra en el medio nunca es tan importante. Lo importante es saber exactamente cuándo es que va a valer realmente la pena tener una fuerte exposición a las criptomonedas. Por ejemplo, a 12.000 se compra a saco, porque no va a caer más de ahí. No va a caer más de ahí. Ya en 12.000 sería para entrar a saco. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. De todas maneras, si tienes alguna duda, puedes dejármela en la caja de comentarios.
Y si tienes alguna duda sobre cómo funcionan muchos de los indicadores de trading con los que yo trabajo, puedes ver los videos que están en el primer comentario. Ahí tengo dos buenas estrategias de trading que son con las que yo aprovecho de operar todos los días. Y bueno, que espero que terminen de tener una feliz sesión. Hasta luego.